Buenos días mis hermanas y hermanos. Buenos días a los amigos. Buenos días a los que están en el Zoom también. Buenos días para todos. Así que tenemos una mañana en la cual vamos a hablar de la palabra del Señor. Y cuando se está hablando de la palabra del Señor, debemos prestar más atención que a la lectura de un testamento. Nadie se pierde una palabra de un testamento, pues no quiere que lo engañen. Esto es más importante, porque aquí está la vida. Hablamos del Señor. Yo no hablo de mí, estamos hablando de mí por ahí ahora, de nosotros. Pero cuando hablamos aquí, desde aquí, hablamos del Señor, no de nosotros. Yo fuera de aquí, pues hablamos de lo que quieran, pero aquí es de la palabra del Señor. Así que yo le invito a abrir su Biblia en el libro que estamos tratando de Apocalipsis. Estamos hablando de las iglesias. En el capítulo 2. En el capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos hablando de las iglesias. El Señor le escribió a 7 iglesias, o se puede hacer 7 características de cristianos o 7 condiciones de cristianos dentro de la iglesia, dentro de las iglesias locales. El versículo 12 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta aquí, que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. ¿Sabe qué, mis hermanos? Se escribió el libro de Apocalipsis hace alrededor cerca de 2000 años. Ahí terminó. El Señor vino a establecer su iglesia. O sea que la iglesia universal es una. Las iglesias locales son todas las iglesias que vemos por donde quiera. O sea que la iglesia universal se nutre de nuestras iglesias. El asunto que debemos de entender es que cuando se terminó la palabra de Dios,
La iglesia siguió caminando. Nosotros estamos... ¿Cuántos años hace que se terminó de escribir? Hace cerca de 2000 años. Ahora, para nosotros entender, oye, ¿qué es el trono de Satanás? ¿Cómo lo entendemos? ¿Que Satanás tenía el trono en Pérgamo? Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a la evidencia externa, o sea, buscar en la historia para entender qué significa el trono de Satanás. Pérgamo, y para eso vamos a ver, mis hermanos, qué dicen algunos historiadores cristianos que padecieron y que ellos estuvieron dentro de toda esta situación desde el principio de la iglesia hasta hoy. Lo grande, oiga, lo raro, mejor dicho, de esto es, oye, ¿ustedes saben qué tiempo estamos viviendo? Que usted coge así el teléfono y lo abre y le da la noticia del mundo entero. El mundo, cualquier cosita que pase en el mundo, ya lo sabe. ¿Están matando a los cristianos como lo mataban antes? Los cristianos están viviendo, oye, puede que pase algo por estos países, usted sabe, donde por el Medio Oriente, a algunos de estos países musulmanes, le pase a algún cristiano. Pero mira cómo estamos nosotros aquí, estoy hablando con una Biblia en toda Europa, en todos los continentes. Aún yo oía a Putin citando a la Biblia. Porque ellos permiten allá, ellos tienen su iglesia y su cosa. Eso ya el mundo está tan diferente que uno se pregunta, ¿y qué está pasando? Las iglesias donde se enseña la palabra, mira, había un grupito aquí, donde está el musicón, ay, llena. Mis hermanos, como le digo, Pérgamo, vamos a comenzar a hablar. Pérgamo fue una ciudad que ahí donde estaba, como dice la palabra de Dios, el trono de Satanás. Vamos a ver quién eran. O sea que a principios del siglo III, antes de Cristo, se fundó el reino de Pérgamo. Ahora, en el año 133 antes de Cristo, Atalo III rindió su reino a los romanos. Ellos se constituyeron en una provincia de Asia. Ramsey dice, de un historiador, Pérgamo fue la capital oficial de la provincia durante 2 siglos y medio. De modo que su historia como asiento, entiéndase, como asiento de la autoridad suprema sobre un vasto territorio duró cerca de 4 siglos. Y aún no había finalizado cuando fueron escritas las 7 cartas. El versículo 12, la segunda parte del versículo 12, que nos dice, el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Solo que el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea, la espada es un símbolo de autoridad judicial. Ella sería el instrumento de juicio contra los herejes de la iglesia de Pérgamo. El versículo 13
nos dice la primera parte, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿se llama a Pérgamo el asiento del trono de Satanás? ¿Por qué? Bueno, Pérgamo era el centro del culto imperial para Asia. Los reyes, los emperadores eran los dioses. Ramsey escribe, este es un tremendo historiador, el único templo provincial del culto imperial en Asia fue construido en Pérgamo en honor de Roma y de Augusto. Esto fue el 29, en el año 29 antes de Cristo. O sea que Satanás estableció su centro de poder en Pérgamo. Ahora, un segundo templo fue construido allí en honor de Trajano y un tercero en honor de Severo. Pérgamo fue la primera ciudad que tuvo la distinción de guardiana del templo, una y aún dos veces en la religión del Estado. Y aún en un tercer caso fue unos pocos años antes que Éfeso. Así Satanás aquí representa la autoridad oficial y el poder que se opone a la iglesia. Porque Satanás, él está en un solo sitio. Él no estaba sentado, pero tiene sus legiones de demonios. Ahora, Charlie, este otro escritor, resume bien la situación. Dice que detrás de la ciudad, en el siglo I antes de Cristo, o después de Cristo, perdón, se elevaba un cerro alto de unos 300 metros, casi mil pies. O sea, cogen este edificio de allá, de extremo a extremo, y lo ponen 10 veces ahí, y pasa de la escuela, y era para arriba. Ahora, esto estaba cubierto de templos y altares paganos, en contraste con el templo de Dios. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel capítulo 28 y el versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Eso fue Satanás. Fuera. O sea, Satanás siempre ha querido imitar lo que hace Dios. Eso es lo que siempre ha querido. Usted no, ¿por qué un anticristo? ¿Por qué se disfraza de Cristo? Lo mismo. Ahora, mis hermanos, Juan dice que era el trono de Satanás, o sea, puesto que era el hogar de muchos cultos idólatras, sobre todo el culto imperial, en el cual amenazaba con la aniquilación de la iglesia de Pérgamo. La negativa a tomar parte en este culto constituía alta traición. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo hoy? Mira cómo estamos reunidos. Ahora, la negativa de tomar parte de este culto era alta traición al Estado. Dice el versículo 13,
La segunda parte, bueno, vamos a leer entero. Yo conozco tus obras y dónde mora Satanás, dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre. Oiga, es una iglesia que tenía problemas para retener el nombre del Señor. Sigue diciendo, dice que en los tiempos de los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto de entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, cuando las autoridades romanas exigían que los cristianos dijeran el César es el Señor. Los cristianos exclamaban, Jesús es el Señor. Mira qué difícil era para los cristianos de entonces. Jesús es el Señor, no César. Y por eso morían. ¿Qué dice? En este mismo versículo 13. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Eso fue un mártir del Señor. Lo mataron. Ahora, de todas las provincias se llevaban prisioneros a Pérgamo. ¿Para qué? Para ser juzgado y sentenciado por el procónsul romano de Asia. Tenía autoridad, juicio y... Dice el versículo 14, dice, nos habla la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Qué difícil, mis hermanos. La doctrina de Balaam. Pero Balaam, alrededor de 1500 años antes de que se escribiera esto, él existió. Era un adivino muy famoso, Balaam, conocido por sus bendiciones y maldiciones. Ahora, su historia enseña el peligro de mantener una apariencia exterior de espiritualidad sobre una vida interior de corrupción. Eso es lo que nos muestra Balaam. Era un corrupto. Exteriormente, una apariencia. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos decir nada cuando nosotros vemos algo, pero es cuando vemos los frutos entre nosotros, pues entonces ven aquí, que pasa la palabra que me dice a mí, pues los frutos los conoceréis. Yo no sé lo que hay en el corazón de nadie, pero la palabra de Dios me dice, por los frutos me conoceréis, porque un mango no da yuca. Por los frutos que nos conocemos. Balaam era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios mientras pudiera sacar algún provecho. Él la obedecía. Sacaba un provecho, la obedecía. Ahora, esta inclinación de obediencia y beneficio hizo una doctrina confusa que lleva a perdición. La doctrina de Balaam lleva a perdición. La Biblia nos da la característica de su codiciosa y vulnerable vida. La doctrina de Balaam es aquella que se vive entre ser leal a Dios
y satisfacer sus deseos carnales. Es el que lucha en querer ser fiel a sus principios o ceder a la codicia. Es el que mezcla la obediencia a Dios con los deseos ocultos del corazón. Y como nosotros no podemos ver, yo no veo lo que hay por el final. Mis hermanos, la doctrina de Balaam es una doctrina diabólica. Ahora, el apóstol Pedro, cuando nos habla de la doctrina de Balaam, hace referencia de la apostasía de Balaam. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 14. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, reducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ese era Balaam. Pero Judas también nos dice, en el capítulo, en el versículo 11, Judas nos dice en el versículo 11, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por los lucros del error de Balaam! ¡Ay! Era un gran hombre ese. Gran hombre, Balaam. Oye, no quiero pasarme, pues. Mis señores, mis hermanos, sin duda Balaam representa a aquellos hombres hipócritas, muy elocuentes en sus palabras, pero muy presuntuosos al querer cambiar la palabra de Dios. Eso es Balaam. En este versículo 14, de poner tropiezo. Oiga, porque ¿sabes qué es lo que hizo? Mire Balaam en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo? Cuando Balaam lo llama, ay, mira, oye, ven para que me maldiga el pueblo de Dios. Y Jehová dice, no, tú no vas a maldecir al pueblo. Y él dice a Balaam, no, le dice a Balaam, oye, yo te llamo para que me maldiga el pueblo y tú lo estás bendiciendo. Y dice, no, que yo no puedo maldecirlo porque Jehová no lo permite, yo no lo puedo maldecir. ¿Pero qué hizo Balaam? Ay, Balaam, ay, oye, no, mira, indirectamente, oye, ponle mujeres bonitas en el camino, porque Jehová sabía que no podían juntar, si se juntaban había problemas. Ponle mujeres bonitas en el camino, así indirectamente lo llevó a pecar al pueblo. Ay, cuidado con la computadora en la casa, cuidado con el teléfono en la casa. Mire, estamos viviendo un tiempo, mire hermano, usted ve todas las iglesias tienen problemas. Las iglesias estoy hablando de las iglesias de Apocalipsis, excepto hay una que no tiene problema. Hay una que está viviendo, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Me han enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa vive bien. Oiga, para los teólogos, nosotros estamos viviendo este tiempo. Para los teólogos, estamos viviendo en este tiempo, en el tiempo de esa iglesia, que yo de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y cómo le dice el Señor a esa iglesia?
Oye, no eres ni fría ni caliente. Pues un frío es una persona que no está en el Evangelio. Y un caliente es que está en el Evangelio. Pero un tibio está engañando, ni es ni no es. ¿Y qué le dice el Señor a esa iglesia? Yo toco, si alguno abre, entraré. Oiga, lo tienen fuera. O sea, este tiempo, por eso usted ve en estas iglesias, full, que recogen dinero en cubeta. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan, dinero. No tienen necesidad de nada. Cuidado, mis hermanos. Aferrémonos, los jóvenes. Bueno, yo recuerdo que aquí vino un hermano. Aquí vino un hermano. Y él está dando una clase abajo a los muchachos. Y los muchachos le dicen, no, porque tanta cosa ahora que... Pero es obligado. Le dice, oye, y los jóvenes podían salir con una Biblia en aquellos tiempos. Oh, no. Y ahora tú piensas, sí, entonces, ¿qué tiempo eran peor, aquello o esto? Sí, estos son peores. Aquellos eran peores. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no podían salir a la calle, no podían hablar del evangelio, y lo hacían. Pero hoy no, porque son los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy que están viviendo en la iglesia tibia. Eso es lo que está pasando. Sí, aún en las mismas iglesias, usted ve que han dado un cambio. Un musicón, si no hay un musicón. La Biblia dice que debemos de adorar al Señor, como dice la palabra. Los hombres la quieren cambiar. La mente, oye, nuestra mente, bien, si el Señor nos dio una mente para que pensemos, pero nunca lo que pensemos va a ser perfecto, porque no somos perfectos. La palabra de Dios es perfecto. El Evangelio, ese evangelio fue para, muchas veces como uno oye, no, eso es para lo de Corinto. No es para la iglesia de Corinto. Esto no es así. El Evangelio, Pablo dice a Timoteo, así como yo te mandé, así yo enseño en todas las iglesias. A mí me dice, ¿verdad? Ella es convirtió los otros días y me dice, oye, pero no podíamos tener un evangelio más moderno. Oye, yo me extrañé, digo, oye, un evangelio más moderno. Es lo que me viene a mi mente, bueno, necesitaremos otro Cristo. ¿Y Cristo va a someterse a la muerte otra vez? No. El evangelio es hasta el último día que el Señor levante su iglesia y los 144,000 se acá predican el evangelio del reino. Ahí se acabó el juego. Y lo que viene después que el Señor levante su iglesia, eso no es fácil. Lo que se llama gran tribulación. Un periodo definido de sufrimiento que el Señor mandará a los hombres por la terrible iniquidad en la que se está viviendo. Mis hermanos, sin duda Balaam representa a aquellos hombres hipócritas y muy elocuentes en sus palabras. Ponle mujeres en el camino. Ahora, no, el capítulo 3, 14, al final nos enumera 3 características de la doctrina de Balaam. En primer lugar, poner tropiezo. Eso fue lo que hizo. Esa mujer era un tropiezo. Cuidado, mis hermanos. No nos convertamos en piedra de tropiezo de nadie. El Señor dice que es necesario que los tropiezos vengan.
Pero hay de aquello por lo que le ocasionen. Yo no quiero ser tropiezo de nadie. Dice, es mejor que se ate una piedra de molino y se lance al mar. Sí, mis hermanos, poner tropiezo. Son aquellas personas que, tanto en vida cotidiana como en su vida religiosa, no la viven en santidad. ¿Qué no dice Judas? Judas 19. ¿Qué no dice Judas 19? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Ay, poner tropiezo. Comer cosas, dice también, cosas sacrificadas. Sigue diciendo el versículo. Son aquellos que tienen su corazón o que tienen en su corazón dividido. Por un lado, quieren servir a Dios, pero también los atraes los deseos del mundo. Mateo 6, a ver qué nos dice Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No se puede, mis hermanos. Ay. Cometer fornicación. Este fue el punto débil del pueblo de Israel. Por tanto, por tanto, en lo carnal como en lo espiritual. El pueblo de Israel. Entonces, mira, cuando uno está leyendo, usted ve que hizo lo malo, el Señor lo castiga. El Señor vuelve y lo perdona. Vuelve y hace lo malo. Así vivió el pueblo de Israel en desobediencia total. Por eso vino el Señor y lo mataron. El Señor de la gloria. Ahora, nota el destino de Balaam. Vamos a ver el destino de Balaam. El destino de Balaam, ¿cómo terminó Balaam? En Josué capítulo 13, Josué capítulo 13, versículo 22. También mataron a espada a los hijos de Israel. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Bor. Entre los demás se mataron, lo mataron. ¿Verdad cómo murió el tal profeta Balaam? Hermano, ay, qué difícil. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿sabes? Muy difíciles. Queremos las cosas. Hermano, ojalá que nosotros. Yo le doy gracias al Señor. Mire, yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor. Que yo conocí al Señor en esta iglesia. Usted no me ve muy fácil en ningún sitio. Yo de vez en cuando así, cuando no ha hecho una invitación, pues yo siempre estoy en mi iglesia. Aquí fue que yo nací. Y lo que llevaron la doctrina a la República Dominicana, esta sana doctrina que nosotros aquí enseñamos también, hace más de 100 años, ellos llegaron a la República. Y yo estoy hablando de esto, mis hermanos, porque, ¿sabe qué? Me preocupa que estamos en los últimos tiempos y muchas veces le tenemos más terror a cualquier tontería que lo que no le tenían aquello a las autoridades, a los gobiernos no le temían. No hablen en el nombre de ese hombre. ¿Quién son ustedes? No le importó dar su vida.
por el evangelio. Y nosotros hoy por cualquier cosita. Ay, aquí están los valientes que cogieron el frío de hoy, que hemos cogido el frío de hoy. Pero yo le dije, como le estaba diciendo el miércoles a mi hija, yo digo, Leonor, está frío. Me dice, papi, ¿qué? ¿Y dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Yo sé. Yo pasé 47 inviernos trabajando aquí. Yo sé lo que es el frío. Yo salí de mi trabajo un día a las 12 y algo y llegué a las 8 de la noche al garaje. Yo sé lo que es el frío aquí. Yo sé lo que... No es fácil. Estábamos trabajando a 1 hora y algo de aquí, en Westbury, en Long Island, a la compañía ya. 1 hora y algo. Empezaba la nieve como a las 11 de la mañana. Y eso de la 1, antes de la 1, bueno, aquí no se sigue trabajando. Estamos lejos. Cuando entramos al Northern State Parkway, lento, y un carro quedaba allí, un carro quedaba aquí, oiga. Y cayendo, entonces fue que empezó a caer nieve. Casi 8 horas para yo llegar al parqueo. Yo le di gracias al Señor que el carro aguantó la gasolina que tenía, porque siempre me gusta tener el carro con gasolina, por eso. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no apreciamos lo que tenemos. No lo apreciamos. Pero como estamos en los últimos tiempos y de ninguna cosa tengo necesidad. Ay. Estamos en los últimos tiempos. Bueno, ustedes recuerdan, bueno, Cindy no está por aquí. Cuando vino, una muchachita, cuando vino Mr. Rathi aquí, John Rathi, a un cumpleaños de la iglesia, fue el último que se ha celebrado, pues esa cuestión de cumpleaños, yo no encuentro, no está en la Biblia. O sea, aniversario. Y él vino y él decía, yo se lo dije a ustedes, cuando él se paró, dice que llegó aquí al Kennedy y miró así, dice, oye, la gente está corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Yo está hablando en el 80 bajito, pues yo creo, yo no me acuerdo si ya yo era o yo no, todavía no era. Pues yo venía a la iglesia como si fuera uno que era en ese entonces. Y él dice, oye, Daniel 12:4 dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará y los hombres correrán de aquí para allá y de allá para acá. Primero dice, o sea, Daniel sella la profecía del tiempo del fin, porque en los últimos tiempos la ciencia se aumentará y los hombres correrán de aquí para allá y de allá para acá. ¿Se ha aumentado la ciencia? ¿Se ha aumentado los viajes? Oye, oye, ¿cómo era cuando John Rathi fue a la República Dominicana? Eran en barco. Cada 15 días salía un barco de Nueva York. Oye, ¿cuánto llevaba? Era un barco de carga y pasajeros. Llevaba entre 15 y 16 personas. Nueva York, Puerto Rico, Santo Domingo, La Habana, Nueva York. 15 y 16 personas era lo que llevaba. Por eso cuando él llegó ahí, al Kennedy vio el movimiento y dice, oye, ¿y si fuera ahora? Que en estos días de diciembre habían días que 2.2 millones de vuelos aquí nada más en este país. Estamos corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, si estamos en los últimos tiempos, estamos en la iglesia de la Odisea. Cuidado. Cuidado. Estamos en la iglesia de la Odisea. De ninguna cosa tengo necesidad. Yo quise seguir, pues ya se fue el tiempo. Tengo que dejar a mi hermano Lipio que venga a romper el brazo, porque a él le toca ahora. Pero mis hermanos, sigamos fieles y firmes. Esta es una iglesia que trabaja
Una iglesia que, conforme a la palabra de Dios, nosotros vivimos aquí. Los que no conocen del Señor abran sus ojos. De ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice la última iglesia. Oiga bien, es la iglesia, por eso ustedes estas iglesias que están full por ahí. Como me dijo un señor, en la compañía que yo trabajaba, bueno, iba en compañía pequeña, como la compañía que yo trabajaba en una compañía grandísima, iba en compañía más pequeña a hacer trabajo. Entonces estoy hablando estamos hablando, y ese me dice, digo, ¿y qué? Y me dice, Moisés, ¿te gustan los botes? Digo, seguro que sí. Yo tengo un bote, me dice él. Digo, sí. Me dice, ¿y de qué tamaño? Me dice, bueno, 43 pies. Digo, pero ya te grande. Entonces, me digo, sí, porque el tipo tiene billetes. Ascendencia judía, me dice, tiene billetes. Y me dice, Moisés, ¿cómo es tu iglesia? Y yo le explico. Me dice, y para hablar con el pastor, da mucha brega para hablar con el pastor en la iglesia. Digo, no, nosotros estamos hablando tú y yo aquí, todo el mundo allá, los hermanos. Y se conocen. Oh, seguro, por el nombre nos conocemos todos. Ay, por donde yo voy no se conoce a nadie. Yo voy allí, entro. Y si tú quieres una entrevista con el pastor, tú puedes ser 2 o 3 meses. Digo, no, nosotros no, nosotros allí nos conocemos todos. Qué bien, Moisés. Bueno, nosotros tenemos una iglesia que alaba al Señor. Tratamos de que se hagan las cosas conforme a la palabra. Aquí se enseña la palabra. Usted no ve cuando Alipio da la clase, José y yo dan su clase, Alipio se sienta y dice, si alguno tiene alguna pregunta, venga donde mí. Donde se enseña falsedades no se hace eso. Así que sigamos fieles y continuemos alabando al Señor de la manera que Él manda en su palabra, no como yo piense, como Él manda en su palabra. Que el Señor nos bendiga.